Tribunal Calificador de Elecciones, el TRICEL, escuchó los alegatos de independientes y organizaciones de la sociedad civil respecto a la franja televisiva. Para hablar de estos alegatos y de la franja también, vamos a estar conversando con Camila Musante, abogada de la Mesa Técnica de la Sociedad Civil. Camila, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. A ver, ¿cómo evalúas lo que sucede hoy día con los alegatos ante el TRICEL y principalmente el objetivo que ustedes buscan con estos recursos que presentaron? Bien, estamos a la espera de la sentencia del TRICEL, del fallo, así que solamente puedo dar mi apreciación personal de los alegatos. El recurso que se presentó por la mesa técnica de las organizaciones de la sociedad civil, tenía por objeto que se enmendara una resolución del CNTV que vulneraba en cierta forma el primer fallo del TRICEL en dos sentidos. Primero, que existe una restricción del concepto de organizaciones de la sociedad civil, limitándolo solo a las que están en el registro de personas jurídicas sin fines de lucro, al que hace mención la ley 20.500. Es decir, las organizaciones que están registradas, entiendo que son más de 3.000, pero evidentemente el número de organizaciones que está en el general es un número bastante más amplio. Exacto, y no solamente en términos cuantitativos, sino que también en términos cualitativos, porque quedan fuera los sindicatos, las asociaciones gremiales, los colegios de profesionales, que finalmente son la voz de la clase trabajadora que representan y que han levantado durante estos meses las demandas sociales desde sus sectores, desde sus gremios y los derechos sociales de los trabajadores. Entonces, no es menor que ellos queden fuera del espacio de una franja. ¿Cómo evalúan, Camila, desde la Mesa Técnica de la Sociedad Civil lo que fue finalmente hasta ahora? Obviamente hay que ver cuál es la resolución del TRICEL y si hay eventuales cambios. Los tiempos son bastante acotados, hay que decirlo. ¿Valoran o no lo que ha sido el desempeño del Consejo Nacional de Televisión, principalmente con el escenario que se da ahora para la franja, en que son los partidos los que tienen que entregar espacio a las organizaciones que están registradas en la ley 20.500? Mira, valoramos que exista una participación de las organizaciones de la sociedad civil con estos 10 minutos que se abrieron de espacio en la franja, porque creemos que sin participación de la sociedad civil, sin participación de los independientes, los grandes actores de este proceso constituyente, va a carecer de legitimidad. Entonces, tanto en la franja como en los otros espacios post plebiscito es esencial para que este proceso tenga legitimidad la participación de la sociedad civil. Pero creemos, sin embargo, que es insuficiente. En primer lugar, por lo que te comentaba, las organizaciones que quedan fuera, y en segundo lugar, porque también las organizaciones necesitan garantizar una independencia de los partidos políticos. O sea, no puede ser que estemos participando como organizaciones de una franja con un determinado comando y que quedemos al alero de una convergencia valórica y programática como establece el CNTV, que finalmente da una discrecionalidad súper amplia a los partidos y que les permite discriminar arbitrariamente qué organización sí, qué organización no, siendo que el TRICEL en su fallo del 1 de febrero establece como límite la opción plebiscitaria. Entonces, primero es ir más allá de lo que falla el mismo Tribunal Calificador de Elecciones, y segundo, establecer una posición de jerarquía donde son los partidos quienes arbitrariamente pueden decidir qué organizaciones participan o no. Se ha hablado justamente que finalmente las organizaciones independientes tienen que tener una convergencia ideológica, es decir, claro, son independientes, son organizaciones civiles, no de los partidos, pero para que tengan un espacio de los partidos, los comandos distintos, tienen que tener alguna afinidad en, por lo menos, las bases. Entonces, finalmente, cuando uno ve la franja y ve una organización, por ejemplo, en el espacio de tal o el grupo de partidos, obviamente uno identifica que está ligado a esos partidos. Es un poco la dinámica, ¿no? La idea que se está criticando. Esa es la idea que se está criticando, principalmente porque hay que tener claro que la franja electoral va a versar sobre las opciones plebiscitarias, apruebo o rechazo, convención mixta o convención constitucional. Por ende, ahondar más allá en principios y valores sería desconocer la naturaleza de la franja electoral por una parte, y por la otra poner esta posición de jerarquía de los partidos hacia las organizaciones de la sociedad civil, cuando el espíritu del trabajo de la mesa técnica es que puedan participar en igualdad de condiciones. También lo dice el artículo 18 de la Constitución. Tienen derecho a participar en igualdad de condiciones respecto a los partidos políticos. El Consejo Nacional de Televisión, cuando justamente se les plantea esta necesidad de que estén los independientes, las organizaciones de la sociedad civil, finalmente hace el criterio con respecto a lo que está actualmente y dice, si el plebiscito va a funcionar en base a el sistema electoral actual,
también la franja se rige, y es un poco para entenderlo, a lo que es el sistema electoral actual y el contexto electoral actual. Finalmente es un tema más profundo que no permite justamente de que independientes y organizaciones se desliguen de los partidos por una franja televisiva, ¿no? Sí, entiendo el argumento del CNT de decir estas son las reglas del juego, pero Ese también es el rayado cancha, claro, este es el digamos, rayado por cancha, decirlo. esto es lo que tenemos ahora, Claro. pero también hay que entender que estamos viviendo un proceso histórico a nivel país, vamos a vivir un proceso constituyente del cual va a haber una convocatoria, un plebiscito, una de las opciones es una convención constitucional, la otra una convención mixta, pero finalmente igual van a haber elecciones de candidatos y este es un proceso histórico y es un proceso de cambio. Y también es un proceso de cambio a nivel político. Entonces, independiente del marco legal o las reglas del juego que existan hoy en día, también hay que entender que estas normas sirven finalmente para regular las situaciones que se dan, de hecho, a nivel de sociedad. Y eso hoy está cambiando. Por ende, tenemos que tratar de ajustarnos a los cambios porque muchas veces pasa que el derecho o la norma llega tarde. Claro. Y nos van pisando los talones los cambios y las transformaciones culturales y sociales, pero es súper importante estar a la altura de la contingencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que se puede hacer más que simplemente decir, ok, estas son las reglas del juego y nos vamos a limitar a esto. Me pongo en el caso, en esta franja televisiva del plebiscito del 26 de abril, que de hecho comienza en marzo, el 27 de marzo, los tiempos ya, insisto, son bastante acotados, sí, pero está ahí justamente el recurso y lo que va a ser la resolución del TRICEL. Si de alguna manera no se pudiera dar un espacio para lo que se está pidiendo desde las organizaciones sociales, ¿se ve también lo que se podría hacer para adelante? Y voy justamente a lo que era mi pregunta anterior, desde modificar la ley electoral y de difusión de mensajes electorales para justamente tener una cabida y una división entre partidos y organizaciones. Mira, como mesa técnica entendemos que estamos con los plazos encima. El lunes 24 a las 12 horas vence el plazo para que las organizaciones se incorporen, pero dos ideas en ese sentido. Primero, el trabajo en una franja alternativa como organizaciones de la sociedad civil e igualmente, independiente de que estamos solicitando más independencia de las organizaciones y también que se amplíe este concepto más allá de las que se hace mención en la ley 20.500, existe ya el espacio para que puedan participar dentro de la franja. Por ende, esa va a ser una realidad que se va a concretar, ojalá dentro de las mejores condiciones, claro, las más justas y también a lo que se ciña el texto constitucional que reconoce la autonomía de los cuerpos intermedios, y cuerpos intermedios no solamente son partidos políticos, sino que también organizaciones de la sociedad civil. De hecho, la franja va a ser una prueba justamente para eso. Exactamente. Entonces, va a existir la participación de las organizaciones de la sociedad civil, pero de todas formas estamos trabajando en una franja alternativa con las organizaciones que componen la mesa. ¿A través de qué medios? Me imagino redes sociales, que evidentemente es un medio súper importante para este tipo de eventos electorales, porque también no te restringe en términos de los tiempos. Uno puede aprovechar justamente lo que es la difusión de las redes sociales para poder entregar mensajes y entrar a lo profundo de esto. Exacto, sí, porque también en los términos de tiempos que se manejan a través de la franja muchas veces limitan para resolver dudas o ahondar más allá en el proceso constituyente, que significa una nueva constitución. El equipo de comunicaciones de la mesa está definiendo las estrategias, pero yo sí tengo claro de que va a ser a través de las redes sociales. Tú, volviendo un poco a lo que va a ser la franja en general, a tu juicio, Camila, ¿crees que va a poder llegar al fondo de lo que es esta discusión constitucional de un proceso constituyente, o más bien va a tener quizá, no quiero hablar de los vicios, pero sí los errores que siempre se han criticado de franjas anteriores en el sistema electoral cuando hay candidaturas, por ejemplo? Que aquí va más el nombre, la imagen y no al fondo. Siempre limitado por los tiempos, siempre limitado por, digamos, el mensaje que tiene que llegar y no los 20 mensajes que están asociados, por ejemplo. Mira, yo veo difícil en los términos como se están fracturando los tiempos para los distintos comandos y las organizaciones que se van a incorporar a esos comandos, que pueda haber una discusión de fondo. Pero sí creo que es algo súper relevante un mensaje que aparezca la sociedad civil dentro de la franja, que si bien no es obviamente por términos de tiempo, físicamente imposible de que se discuta un fondo, pero sí ahí hay un mensaje bien de fondo que es la participación de la ciudadanía dentro de este proceso constituyente. Es algo que la gente va a poder ver, un mensaje visual, pero que tiene un trasfondo y que pertenece precisamente a este proceso de transformación que estamos viviendo.
Así que en esos términos yo creo que sí habría ahí un mensaje de fondo solamente por poder visualizar a los líderes de las organizaciones sociales participando dentro de la franja. Ahora, como discusión propiamente tal, obviamente que no alcanzan los espacios. Yo creo que en ese sentido, tanto partidos como las organizaciones de la sociedad civil o las mismas personas, los independientes, vamos a tener que hacernos cargo del proceso constituyente en otras instancias para poder debatir cuestiones más de fondo. Y eso quería ir, ¿cómo están viendo las otras instancias que generalmente son bastante más a fondo, de discusión, más que el disuasivo, que no se note negativo, todo lo contrario, el disuasivo que puede ser una franja televisiva con una prueba, un rechazo, convención constituyente, convención mixta? ¿Cuáles van a ser las instancias también de conversación, de cabildos? ¿Qué están pensando ustedes en el trabajo hacia el 26 de abril? Como mesa técnica aún no hemos discutido ningún trabajo de tipo de territorio, pero sí generar cápsulas donde puedan haber conversaciones sobre los mitos sobre el proceso constituyente, que implica efectivamente una nueva constitución. Ahí hay una coordinación con algunas personas que pertenecen a la mesa técnica en que hemos estado trabajando en realizar videos como más bien de corte explicativo. Explicativo educacional, que es súper importante en esto. Estamos en un hito que no se da desde hace años y en una situación completamente distinta a la que se ha vivido en Chile en esta democracia. Sí, de todas formas. En ese punto, Camila, te llevo también a lo que es su visión y su apreciación con respecto al trabajo y la postura que han tenido los partidos políticos sobre este proceso constituyente. ¿Cómo lo evalúas tú? Aquí se habla de fuego cruzado, se habla muchas veces de posiciones irreconciliables, pero no solamente por lo que es la Constitución, sino más bien por un aspecto de espectro político. ¿Cómo evalúan ustedes desde afuera, podríamos decir, desde las organizaciones civiles, las organizaciones sociales y también los independientes que están justamente en este aspecto? Mira, las organizaciones de la sociedad civil han decidido coordinarse a través de esta instancia de la mesa técnica precisamente porque los espacios para la participación del proceso constituyente a nivel de partidos no se han abierto lo suficiente. El tema de la franja electoral es un punto, es relevante, es un hito histórico, pero también hay otros espacios que tienen que abrirse. Hay que escuchar a la ciudadanía. Hay que saber cuáles son las demandas de la sociedad civil, cuáles son las propuestas de proceso constituyente, cómo vamos efectivamente a hacer que participen los independientes dentro de este proceso. Y en ese sentido, como mesa, hemos ido trabajando sobre dos ejes que son proceso constituyente, en el cual participamos de una conversación de la Comisión Constituyente a nivel de Cámara de Diputados como Senado, previo a que se aprobara la reforma constitucional. Sí. Y también estamos trabajando en un documento de agenda social. La idea es poder comunicarle a la clase política y a quienes tienen el poder de transformar estas demandas en una norma o en una ley o un reglamento y decirles, ok, esto es lo que está sucediendo con la ciudadanía, porque al parecer existe una desvinculación de la clase política con la ciudadanía. Que eso quería ir a ese punto justamente, Camila, porque ahí noto una diferencia con respecto a distintas organizaciones que ven deslegitimado el espectro de los partidos políticos y el espectro político. Y dicen, ellos no tienen por qué hablar, nosotros hablamos solo. Veo que la mirada de ustedes es distinta. Tienen claro de que el aspecto político es relevante, entregar insumos y una discusión con ellos, no fuera de ellos, ¿no? Es que entendemos que hoy las cúpulas de poder se encuentran ahí. Obviamente que esto, lo que estamos viviendo ahora es un proceso de transformación y eventualmente en el trabajo de un nuevo texto constitucional las reglas cambian. Ahora sí creemos profundamente que la legitimidad verdadera del proceso constituyente está en la participación de la sociedad civil, más allá de los partidos políticos, porque, repito, hemos sido los grandes actores que hemos llevado a cabo este proceso y la clase política lo materializa en un acuerdo, etcétera, pero ha sido la ciudadanía la que ha impulsado este proceso, por ende ellos son los que van a dar legitimidad a través de su participación tanto a la campaña por el rechazo a la convención constitucional o convención mixta. Entonces creo que es súper importante destacar la legitimidad de la participación ciudadana, más allá que la de los partidos que, como repito, ya tienen reservadas sus cúpulas de poder. Bien, Camila, nos quedamos muy atentos entonces. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ti. Que estés muy bien.